marzo del 2012, mayo del 2012, agosto del 2012, noviembre del 2012, enero del 2013 y abril del 2013. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se encuentran los otros movimientos? Porque en diciembre no había movimiento, diciembre del 2012. Generé enero del 2013, perdón, y luego me fui a acumular abril del 2013. No acumulé ni febrero ni marzo. Entonces tengan muy en cuenta que el sistema, si ustedes no acumulan el mes, no les presenta la información. Lo que hablábamos inicialmente cuando les mencionaba la terminología de los cubos, les hablé a ustedes de algo que se llamaba modo normal y modo analítico. Entonces aquí ya podemos entrar a explicar qué son cuáles son todos esos términos. El primer término, que es modo normal, lo encontramos aquí y es esta pantalla. Esta pantalla es el modo normal, es decir, una pantalla en la cual yo puedo hacer la modificación de mi reporte y el sistema me lo va a permitir. Tengo todos los botones con los cuales puedo trabajar un reporte de cubos, pero si yo me cambio a modo analítico, que es este botón que se encuentra aquí, miren el cambio que se presenta, y el sistema solamente me va a permitir generar vistas, ajustar textos y exportar mi listado. Mientras que si yo vuelvo de modo analítico a modo normal, voy a poder seleccionar campos dentro de mi listado, voy a poder expandir o cerrar dimensiones, puedo intercambiar dimensiones y puedo tener todas las opciones que me permiten modificar un reporte de cubos. Hasta aquí está claro la generación. Ya podemos ingresar a ver una a una los botones de un cubo como tal, o tienen alguna pregunta hasta aquí. Solamente vimos la parte de filtros, la parte de opciones adicionales y la parte de la pestaña que ya me da el resultado del cubo como tal. Paola tiene una pregunta, cuénteme Paola. ¿Juan también tiene una pregunta? ¿O Juan me contestó que ya podíamos pasar al otro tema? Correcto. Bueno, veo que no tienen preguntas, entonces ahora sí, vámonos a mirar lo que es la barra del reporte de cubos como tal. Entonces, en este momento, en el cubo que estamos, nos encontramos en modo normal. ¿Por qué modo normal? Lo van a poder identificar fácilmente por la cantidad de iconos que tiene esta barra que les estoy señalando aquí arriba. Por esta cantidad de iconos, que a diferencia del analítico, miren cuando cambio al analítico, presten bien atención, estos botones de acá, estos tres botones de acá se pierden. Si lo ven, y se pierde el título del reporte como tal. Si vuelvo al modo normal, vuelve y me presenta el título del reporte, el número de la consulta y el título con el cual guardé mi reporte.
Entonces tengan muy en cuenta eso. Cuando están en modo normal, que es el bien llamado modo de diseño, y este modo permite involucrar nuevas dimensiones en el análisis de una consulta que ustedes ya tengan aquí definida o de una nueva que quieran generar. Entonces tengan en cuenta, a diferencia del modo analítico, la barra de herramientas contiene más iconos que la del modo analítico, porque en el modo normal se tienen que realizar más operaciones para involucrar más dimensiones, mientras que en el modo analítico ya es simplemente la consulta. ¿Por qué el modo analítico tiene menos iconos que la barra del modo normal o modo de diseño? Es más simplificada esta barra del modo analítico porque pues el objetivo como tal de este modo es explorar, solamente explorar las dimensiones que ustedes ya definieron. Entonces, si ustedes por algún motivo se equivocaron en la definición de una dimensión o necesitan incluir una dimensión adicional, tienen que cambiarse del modo analítico para el modo normal y allí pueden hacer los cambios que requieran en las dimensiones. Bueno, entonces ahora vamos a ver como tal la barra de herramientas de un reporte de cubos. El primer icono que encontramos es el icono selector entre el modo analítico y el modo normal. Pues ya hemos venido hablando bastante de este modo, de este icono, y esto no es otra cosa que pasar de modo normal o de diseño a modo analítico. ¿Qué es el modo de diseño? Definir las pautas de mi reporte e incluir o excluir dimensiones dentro del mismo. ¿Qué es el modo analítico? Generar la exploración de los datos como tal. Entonces, básicamente, ese es el primer icono que vamos a encontrar. El segundo icono lo encontramos solamente en modo normal. Este segundo icono no se encuentra en modo analítico. ¿Qué es este icono? Este icono es el selector de campos. Perdón. ¿Y qué es el selector de campos? No es otra cosa que la definición de su reporte en los cubos. Al igual que como ustedes abren un selector de campo para generar una consulta flex, lo mismo sucede cuando tienen un cubo. El cubo lo determinan y lo definen a través del selector de campos. Entonces, este selector, como ya les dije, solamente lo van a encontrar bajo la navegación de modo normal o modo diseño. Nunca lo van a encontrar dentro de la navegación de modo analítico. ¿Cuál es la funcionalidad del selector de campos dentro de un cubo? Con él se pueden involucrar las nuevas dimensiones o se pueden retirar aquellas que forman parte de una consulta. De esta manera se tiene el complemento funcional, ya que en el modo normal se hace un primer acercamiento al área del cubo que se quiere consultar y alternar con el modo analítico para realizar el respectivo drill down. Recuerden cuando les di la opción les leí la terminología, que es el drill down, es irse buscando la minería de datos, generando mi reporte más hacia el final, más hacia el fondo, más hacia el detalle. Eso es el drill down de un cubo.
irse abriendo la información hasta que llegue al último detalle, al más mínimo detalle. Entonces, mediante el modo normal se materializa la funcionalidad de hacer que los cubos sean rotables. Es decir, como si fueran un dado, se puedan cambiar las dimensiones del cubo que se está viendo por otras y obtener una nueva vista de información. Entonces, dentro de esta pantalla del selector de campos, esta subpantalla que van a encontrar ustedes aquí, vamos a encontrar las dimensiones. Entonces, lo primero que van a encontrar es el título con el cual ustedes van a grabar su reporte, y van a encontrar la dimensión afuera, que es esta que tienen acá, que es la dimensión outside, la que hablábamos originalmente, la dimensión vertical, la dimensión horizontal y las medidas del cubo. Que van a encontrar hacia la parte izquierda todos los campos que se puedan incluir dentro de su reporte. Al igual que una consulta flex, ustedes pueden arrastrar el listado de su reporte, el campo de su reporte hacia la dimensión que quieran. Entonces, en este caso, por ejemplo, llevemos el campo cliente hacia la dimensión vertical. Le podemos dar salvar como y le damos el nombre de la consulta. Capacitación abril 22. Si ustedes se fijan, el reporte quedó exactamente igual, pero ¿dónde se van a dar cuenta? Cuando le hagan el drill down y mire el cliente. ¿A qué me refiero cuando les hablo del drill down? Mire que aquí está a nivel total, a nivel de la descripción del auxiliar, porque fue una de las dimensiones que yo definí. Descripción del auxiliar. Entonces mis dimensiones verticales fueron definidas como descripción del auxiliar, descripción del centro de operación y cliente. Miren que si yo me voy a hacer un drill down sobre la dimensión vertical, solamente voy a poder llegar hasta el cliente, no hasta el documento. Si quiero llegar más al detalle que es el documento, entonces sencillamente busco el campo del documento y lo paso a la dimensión vertical para que en el momento que yo haga el drill down, el sistema me pueda llevar por la minería de datos hasta el detalle mínimo que es el documento que debe el tercero, que debe mi cliente. Entonces, si yo en esta crucecita que encuentro acá, esa crucecita hacia la izquierda del nombre de la descripción de uno de los campos del cubo, esa crucecita me está indicando que ese cubo tiene más información para mostrar, y al yo presionarla me muestra el siguiente nivel. Me pasó al segundo nivel, que es la descripción del centro de operación. Este segundo nivel tiene más información. Al presionarla me dice, mire, la otra información es el cliente. Y si me ubico sobre el cliente, no hay un más a la izquierda del cliente, lo cual quiere decir que no hay más información adelante de esto. Entonces siempre tengan muy en cuenta que visualmente ustedes pueden abrir una dimensión de un cubo siempre y cuando ésta tenga el signo más a la izquierda del título del campo.
Miren por ejemplo acá, si yo despliego sobre el mes, me dice, mire, lo corriente es esto, lo vencido es esto. Pero si despliego sobre lo corriente, me dice, lo corriente de 0 a 30 días es esto. Lo corriente de 31 a 60 es esto, que fue aquella opción adicional que le generamos aquí. Si me voy a decirle que me muestre lo vencido, me va a mostrar las 4 opciones que le generé en el vencido, que son de 1 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90 y de 91 a 999. ¿Correcto? Hasta aquí es claro la primera parte de cómo se determina una dimensión y cómo se abre la dimensión dentro del resultado de un cubo. ¿Tienen alguna consulta? Correcto. Entonces recuerden que el término drill down es hacer esto que estoy haciendo aquí. Miren lo que voy a hacer, voy a presionar un clic sobre más enseguida del título nacionales, y eso es el drill down de un cubo. Entonces, cuando vamos sobre el selector de campos y vemos, por ejemplo, entonces ya miramos que puede ser una dimensión vertical, una dimensión horizontal o una dimensión afuera. Las medidas no son campos movibles como las dimensiones. Yo puedo poner cualquiera de las dimensiones que tengo acá sobre cualquiera de los 3 rangos de dimensiones, afuera, vertical o horizontal, cualquier campo que encuentre aquí. A diferencia de las medidas no pueden ser movibles, las medidas son inamovibles, no tienen movilidad, es decir, las medidas son campos que se marcan para simplemente presentarlos o no presentarlos. Eso es todo lo que me hace una medida, pero la medida no la puedo poner dentro de una dimensión. Resumiendo sobre el selector de campos, las dimensiones son intercambiables y son movibles. Las medidas son simplemente marcables para presentarlas dentro del reporte o para no presentarlas. Por ejemplo, en el campo, en el reporte, en el cubo de cuentas por cobrar, las medidas que podemos presentar son la cantidad de documentos, el saldo inicial, los cargos, los abonos, los cheques postfechados y el valor original de un documento. Tengan muy en cuenta eso, ¿no? Las medidas se marcan para mostrarlas en el reporte, pero no se cambian a ninguna dimensión. Las medidas son inamovibles. El segundo campo que vamos a encontrar, el tercer botón, perdón, que vamos a encontrar dentro de la barra de iconos
iconos de los cubos se llama el icono para expandir y cerrar dimensiones. Este icono solamente se encuentra en la navegación normal. ¿Y qué hace este icono? Este icono no tiene otra funcionalidad que expandir o cerrar las dimensiones, que era lo que hacíamos ahorita que les mostraba al dar clic sobre uno de los signos al lado izquierdo del título del campo. Entonces este botón expandir o cerrar dimensión lo que hace es llevarme hasta la última dimensión que tengan tanto las dimensiones horizontales como las dimensiones verticales. Las abre absolutamente todas. Otro icono que encontramos, y también solamente lo encontramos dentro del modo de navegación normal, es intercambiar dimensiones. Por favor, atentos a la pantalla cuando genere, le dé clic en el icono de intercambiar dimensión para que ustedes miren cómo se cambió el reporte. Entonces las dimensiones horizontales pasaron a verticales y las verticales pasaron a horizontales. Y si yo hago un expandir y cerrar dimensiones, miren cómo me va a presentar el reporte. Si estando mi reporte abierto hasta su última dimensión genero el intercambio de dimensiones, automáticamente el sistema también me lo hace. O sea que son formas diferentes de presentar sus reportes. Ya es muy a manera visual. Entonces tengan en cuenta que selector de campos, expandir y cerrar dimensiones e intercambiar dimensiones única y exclusivamente se ven en el modo de navegación normal o de diseño. Tenemos el siguiente icono que se llama ajustar texto, y es el icono que ustedes ven acá. ¿Qué hace ese icono? Ese icono lo que hace es aprovechar espacio en pantalla, y durante las consultas de las dimensiones que tienen pues títulos muy largos, él lo que hace es centrar esos títulos. No hace otra cosa diferente que eso. Miren por ejemplo aquí, este título, esta descripción del SEO es muy largo. Entonces lo que el sistema me hace cuando le doy a ajustar texto es que me pasa la palabra a la siguiente línea. Eso es lo que hace el icono de ajuste de texto. Y lo encontramos en los dos módulos, tanto en el analítico como en el módulo de diseño. La navegación analítica como en la navegación de diseño. El siguiente icono que vamos a encontrar se llama vista tabla. Entonces, y con este icono pues los datos que obtenemos los podemos visualizar como tablas únicamente. Es decir, cuando estamos en modo gráfico, que tenemos tabla y gráficos, si presionamos este icono vista tabla, el sistema solamente me va a traer la información tal cual como ustedes la están viendo en este momento en pantalla, solamente la tabla. Eso quiere decir que en el momento en que estemos viendo tablas y gráficos, el sistema me va a eliminar los gráficos de la vista.
El icono siguiente es el icono vista, tabla y gráfica. Entonces aquí ya empezamos a ver una de las principales funcionalidades de un cubo. O sea, una de las, por así decirlo, las partes agradables de un cubo, que es la parte de graficación, donde ustedes van a poder generar sus informes. Miren, cuando ustedes generan la gráfica, tienen la posibilidad de hacer cambio de las mismas. Y como les mencionaba antes, al igual que en un Excel normal, van a poder hacer cambios en la parte visual de su gráfica. Entonces, la funcionalidad del icono anterior que veíamos, que se llama vista de tabla, la van a encontrar en este momento. Si yo presiono, inmediatamente se va a desaparecer el gráfico y me va a dejar solamente la tabla. Tengo la posibilidad de vista, tabla y gráfica, o tengo la posibilidad de quitar la tabla y ver solo la gráfica. Quiero volver a vista de tabla o a vista de tabla y gráfica, presiono cualquiera de los dos iconos que me quedan aquí. Luego van a encontrar ustedes un icono que se llama página de propiedades. El icono página de propiedades no es otra cosa que darle apariencia a la tabla o al gráfico, o sea, dar apariencia en el cubo. Y este icono es un mecanismo de configuración para los aspectos estéticos. Colores de letras, fondos, tipos de línea. Entonces miremos, por ejemplo, démosle un título y digámosle que lo vamos a mostrar y que lo vamos a mostrar centrado. Vamos a darle un color al encabezado, se lo damos como rojo. El encabezado columna, démoslo como amarillo. Estoy haciendo pues un gráfico aquí para que ustedes puedan ver más o menos cómo sería. Entonces miren, aquí determiné que
dimensión le iba a definir un color púrpura. Inmediatamente me mostró las dimensiones como púrpura. Si me voy a mirar, por ejemplo, los títulos de la dimensión están en azul. Por ejemplo, cambiémoslos a amarillo. Y esos son pues los posibles cambios que ustedes le pueden dar a su reporte. Luego van a encontrar un icono, que es el icono que se llama dimensiones calculadas. Mediante este icono se tiene un mecanismo para materializar la operación de hacer rebanable los cubos. Es decir, que podemos cambiar el valor dentro de una dimensión por otro de menor o mayor valor de jerarquía. Por lo general esta operación está asociada a las dimensiones de tiempo, a las ventas entre meses, o se podría optar por análisis quincenales o mensuales. Entonces, si presionamos las dimensiones calculadas, vamos a ver que el sistema me está dando una dimensión por mes. Lo puedo tomar semanal y automáticamente se me abre la dimensión a los periodos. Entonces es básicamente pues lo que el sistema me está diciendo, que hasta la fecha irían a marzo del 2012, irían 13 semanas, y eso es lo que está haciéndome esta dimensión calculada, que le incluye allí. Si yo quito las semanas y le doy a aceptar, ya no me va a aparecer sino hasta el año, que es la dimensión calculada que tengo definida dentro de mi dimensión calculada del cubo. El siguiente icono que vamos a encontrar se llama medidas calculadas. Entonces, pues como parte de la versatilidad que tienen los cubos, se tiene la posibilidad de incluir cálculos entre las dimensiones. Ejemplo, pues sumar una cantidad base más un valor, o incluir porcentajes o análisis de dispersión a través de funciones estadísticas. ¿Qué se debe tener como condición para poder incluir una medida calculada? Una medida calculada se debe estar en modo normal para poder incluir la medida calculada, y esto no es otra cosa que definir una operación. Entonces miremos una medida y démosle un título, por ejemplo porcentaje. ¿Qué tipo de dato vamos a tomar? Una tasa. Información de la operación. Es una estadística de desviación, es una estadística, es un mínimo, un máximo, una sumatoria, una fórmula, una variación, una desviación estándar. Correcto, entonces vamos a definirlo como una fórmula. ¿Qué fuentes de datos tenemos? No tenemos sino el saldo y el año. Son las únicas fuentes de datos que tenemos, que son las fuentes que nos dan el último drill down de la dimensión vertical, perdón, de la dimensión horizontal. Entonces yo puedo incluir el saldo final y, por ejemplo, a ese saldo dividirlo entre 100. Sería un ejemplo. Entonces, ¿qué hace el sistema?
me incluyó una columna que se llama porcentaje, que cogió este valor y me la dividió entre 100 y me dio un resultado. Entonces, con esta medida calculada, ustedes pueden generar la n cantidad de medidas que quieran. Pueden incluir funciones aritméticas, incluir funciones condicionales, pueden incluir dimensiones, fechas y tiempos, porcentajes, posicionales, selección de mínimos y máximos en los ejes X y de una gráfica, y los totales. Entonces, básicamente, las medidas calculadas es la forma de ustedes utilizar o incluir una fórmula dentro de su reporte. Otro icono que van a encontrar es el icono exportar. Y este icono lo que hace es mandar la información que ustedes tienen dentro de este cubo a cualquier archivo que ustedes quieran. Pueden llevarlo a archivo XLS, que es un archivo Excel, archivo CSV, que es un archivo separado por comas, archivo HTML o archivo texto. La siguiente opción es imprimir la tabla, pues que no es más que mandarla a una impresora. La siguiente es una vista previa, que es la forma de ver cómo quedaría impresa esa tabla. La siguiente opción es, el siguiente icono, perdón, es ordenar las filas. Y no es otra cosa que pues ordenar las filas ascendente o descendentemente. Y lo encontramos cuando estamos en la dimensión. Cuando tenemos abierta toda la dimensión, el sistema lo que hace es ordenarme. Miren cómo me cambian las filas en el momento en que presiono. Ordenar ascendente, ascendentemente, por los valores que tengan esas filas. Y la siguiente es ordenar las columnas ascendente o descendentemente cuando también se tiene gran cantidad de información. La siguiente opción es, el siguiente icono que encontramos es el icono de la escala de datos. Y este icono se encuentra con el propósito de facilitar el análisis de la información. Se permite ordenar ascendentemente y elegir la magnitud 1 a 1, a miles, a millones, en la forma en que se va a mostrar la medida del cubo. Entonces son las escalas 1 a 1, que es la actual, 1 a 10, 1 a 100 y 1 a 1000. Es simplemente la forma en cómo se va a presentar el reporte. Luego van a encontrar pues el nombre de la consulta y la posibilidad de encontrar todas las consultas que tengan grabadas, la forma de ver todos los informes o solamente ver los propios, grabar un informe y eliminar un informe. Esas son todas las opciones de generar un cubo. Entonces tengan muy en cuenta todos los asistentes a la capacitación, todos los participantes,
que el hecho de que ustedes ingresen a cualquiera de las opciones que tienen la forma de generar cubo dentro de CS Enterprise, esto no altera para nada en absoluto los datos que ustedes tienen. Es simplemente una reportería adicional que ustedes van a encontrar como valor agregado en CS Enterprise y con la cual ustedes van a poder generar reportes y con ellos hacer gráficas y hacer operaciones. ¿Tienen preguntas hasta acá? Se salta consecutivo, exacto, y se pierde, exacto. Muchas gracias, Daniel. No, eso está bien, ahí está bien, no, es problema del programa. Bueno, entonces, ¿qué les sugiero? Démonos pues sería un descansito de unos 10 minuticos para que ustedes de pronto, si tienen consultas, vayan como poniendo en orden las ideas para que realicen la consulta. Vamos a despejar las dudas que tengan y les muestro ya luego las opciones, las diferentes opciones por las cuales se pueden generar cubos dentro de CS Enterprise. Entonces, son las 3:04 de la tarde, nos vemos en 15 minuticos, 4:15.